Nos quedó pendiente hablar sobre cómo el organismo elimina el exceso de colesterol de sí mismo. Y eso ya lo habíamos hablado, que lo hacía a través de la excreción de ese exceso de colesterol a través de las heces. Y para llegar a las heces, primero el colesterol tendría que ser secretado por el hígado a la bilis. Que el colesterol puede ser secretado a la bilis de dos maneras distintas, bien como colesterol o bien como ácidos biliares primarios. Y estos ácidos biliares primarios proceden del colesterol. El hígado transforma el colesterol en ácidos biliares. Bien, habiendo recordado ya estos puntos, el colesterol que es eliminado por el organismo a través de las heces, en las heces ya no tiene forma molecular de colesterol, sino que se ha transformado en esteroles fecales, que son el colestanol y el coprostanol. ¿Quién transforma el colesterol que es secretado por el hígado por el hígado a la bilis como colesterol? ¿Quién lo transforma en colestanol y coprostanol? Pues la flora bacteriana. La flora bacteriana transforma el colesterol que está en la bilis, lo transforma en los esteroles fecales, que es la forma en la que el colesterol libre, el colesterol que ha sido secretado como colesterol a la bilis, es como llega a las heces, en forma de colestanol o de coprostanol. Bien. Ya hemos dicho que además de como colesterol, el hepatocito es capaz de librarse de colesterol transformándolo primero en ácidos biliares primarios antes de secretarlo a la bilis. Estos ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. En el hígado, en el hepatocito, para transformar el colesterol libre en el ácido cólico y quenodesoxicólico, necesitamos enzimas del sistema citocromo P450, necesitamos poder reductor en forma de NADPH, necesitamos oxígeno molecular. Si os fijáis, estas necesidades moleculares de enzimas del citocromo P450, NADPH y oxígeno son las mismas necesidades que visteis con Marivego para la destoxificación. De tal manera que podemos considerar que el proceso de transformar el colesterol en los ácidos biliares primarios es un proceso de aumentar la polaridad de los xenobióticos, exactamente igual. Si os fijáis, en la reacción limitante de todo el proceso de transformación de colesterol libre a ácidos biliares primarios, esa etapa limitante está catalizada por colesterol 7-alfa hidroxilasa o CYP7A1. Y esta enzima lo que está catalizando es una reacción de hidroxilación del anillo esteroide en el carbono 7. Es decir, está aumentando la solubilidad de la molécula de colesterol. Y eso es lo que ocurría en las reacciones de la fase 2 del proceso de destoxificación que visteis con Marivego. Bien. Ya hemos dicho que CYP7A1, la colesterol 7-alfa hidroxilasa, cataliza la reacción limitante de todo el proceso de transformación de colesterol en ácidos biliares primarios. Y esta enzima lo que cataliza es la hidroxilación del anillo esteroide del colesterol en el carbono 7 de ese esteroide, de ese anillo esteroide. Esta hidroxilación ocurre porque CYP7A1 reduce el oxígeno molecular a una molécula de agua. Y como algo se reduce, en este caso el oxígeno a agua, algo se oxida, el NADPH y un protón se oxidan a NADP+. Bien. Los ácidos biliares primarios que son secretados por el hígado a la bilis son transformados en el intestino en ácidos biliares secundarios. ¿Y quién lo transforma? La flora bacteriana intestinal.
Los ácidos biliares secundarios son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. De tal manera que el ácido desoxicólico procede del ácido cólico y el ácido litocólico procede del queno desoxicólico. ¿Vale? Todos provienen del colesterol, solo que en el hígado, a través de los enzimas del citocromo P450, se transforma el colesterol en ácido cólico y en ácido queno desoxicólico. Y en el intestino, por la flora bacteriana, el ácido cólico se transforma en ácido desoxicólico y el ácido queno desoxicólico en ácido litocólico. Bien. Cuando se produce la ingesta de un bolo alimenticio, se produce la ingesta de comida, todos los ácidos biliares y colesterol secretados en la bilis que se habían almacenado en la vesícula biliar son secretados o excretados al intestino a la altura del duodeno, de tal manera que se produce la mezcla con el bolo alimenticio. En los primeros 100 centímetros del intestino se va a producir la absorción de los lípidos de la dieta y fijaros, de parte del colesterol que se ha secretado, excretado en la bilis, ¿vale? Es decir, parte del colesterol que se ha excretado en la bilis por el hígado es reabsorbido junto con los lípidos de la dieta y pasa a formar parte de los kilomicrones que os explicó María José. De tal manera que junto con los lípidos de la dieta se reparte por el organismo parte del colesterol del que se había librado el hígado. El colesterol que no ha sido reabsorbido continúa su viaje por el intestino, transformándose en los esteroles fecales colestanol y coprostanol hasta que es eliminado por las heces. Bien. En el caso de los ácidos biliares, no son reabsorbidos juntos con los lípidos de la dieta, sino que aproximadamente el 95-98% de los ácidos biliares, tanto primarios como secundarios, que forman parte de la bilis, son reabsorbidos en el intestino a la altura del ileón distal. A través de la vena porta van a llegar de nuevo al hígado, llegando a formar parte de ese pool de ácidos biliares que vuelven a ser secretados a la vesícula biliar. Al circuito intestino, vena porta, hígado y vesícula biliar se le llama circulación enterohepática. Bien, hay que aclarar una cosa. Hasta ahora, hasta este momento, la explicación que yo he realizado implica que en la primera secreción el hígado solo secreta ácidos biliares a la vesícula biliar. Pero esto es un circuito que está funcionando constantemente. De tal manera que en la primera, si partiésemos de primera hora de la mañana como si fuese el comienzo del día, sí que habría una única secreción de ácidos biliares. Pero no es así. En esa secreción de ácidos biliares siempre es una mezcla de ácidos biliares primarios y de ácidos biliares secundarios. Siempre. Solo que aquellos ácidos biliares, ese 5-2% que queda, que no es reabsorbido y que se elimina por las heces, es el que es repuesto a través de la síntesis de los ácidos biliares primarios. ¿De acuerdo? Solo se van a sintetizar tantos ácidos biliares primarios como los que se hayan eliminado por las heces. Siempre en la vesícula biliar, en esa primera secreción que se va a hacer sobre el bolo alimenticio, siempre va a haber un pool de ácidos biliares primarios y ácidos biliares secundarios. Además, esos ácidos biliares normalmente en la bilis están conjugados o con taurina o con glicina en una proporción de 3 ácidos biliares conjugados con taurina a un ácido biliar
conjugado con glicina. Por cada ácido biliar que está conjugado con glicina, encontraremos 3 conjugados con taurina. Además, a pH fisiológico, los ácidos biliares en realidad son sales biliares a pH fisiológico. No están en forma de ácido biliar, sino como una sal biliar. Para el examen trataremos indistintamente ácido biliar como sal biliar, ¿de acuerdo? A pesar de que a pH fisiológico estén como sal biliar, esto seguiremos hablando para el examen indistintamente de ácidos biliares y de sales biliares.